Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Era el tipo de velada que se prestaba a los secretos. Las ventanas del Langwood Hall se abrieron de par en par a la noche de verano y el aroma de rosas cortadas inundó a los invitados. En el interior, las lámparas de araña brillaban como escarcha sobre un reluciente suelo de parqué, y un trío de cuerdas interpretó un vals suave tras un enrejado de hiedra. La ocasión era la fiesta de compromiso de Miranda, la hija de Sir Charles Mortlake, una heredera con una barbilla como la de su difunta madre, y la aburrida altivez de alguien acostumbrado a la admiración. Sin embargo, a pesar del champán y las felicitaciones, se respiraba tensión. Las sonrisas corteses eran demasiado tensas. Las copas tintineaban con demasiada energía, y cuando Sir Charles se levantó para brindar por la pareja, su hija y su prometido, el crítico literario Jasper Gedge, su mano temblaba ligeramente al sostener la flauta de Baccarat en alto. «Amar», declaró, con la voz cargada de una emoción que pocos podían identificar. El brindis fue recibido con aplausos, pero no todos participaron. Cerca de las altas puertas francesas, una mujer de cabello oscuro con un vestido de seda verde permanecía rígida y seria. Se llamaba Sybil Arden, amiga de la infancia de Miranda y antigua amante de Jasper. A su derecha, el coronel Archibald Smythe tosía en su vaso, aparentemente desinteresado. Más cerca de la orquesta, Lady Vale, la viuda escandalosa con un pasado demasiado pintoresco para la alta sociedad, ofreció un aplauso lento e irónico. Nadie notó al lacayo que entró silenciosamente en la habitación con un telegrama en una bandeja de plata, ni la expresión de Sir Charles al leerlo. Pero un instante después, la habitación se congeló al desplomarse en el suelo con un grito de dolor ahogado. El telegrama cayó al suelo junto a él. El pánico se desató en oleadas. Llamaron a un médico. Miranda se arrodilló junto a su padre, pálida por la conmoción. Jasper Gedge, pálido y extrañamente vacilante, se movió como para ayudar, pero se detuvo en seco. Sir Charles Mortlake había muerto. La copa de champán yacía rota a su lado, y aunque pronto se anunciaría oficialmente que la causa era un fallo cardíaco repentino, los rumores comenzaron incluso antes de que el cuerpo fuera trasladado. Por la mañana, Miranda Mortlake haría una discreta llamada a Londres, no a la policía, ya había llegado y se había ido, sino a un hombre cuyo nombre había aparecido en los titulares de toda Europa, a un tal señor Hércules Poirot. A las 5 en punto de la tarde siguiente, un automóvil negro se detuvo dignamente frente a Langwood Hall. De él salió un hombre pequeño, impecablemente vestido, con bigote encerado, bastón con empuñadura de plata y sombrero ladeado. Su paso era pausado, sus zapatos impecables, su mirada, perceptiva, oscura y extraordinariamente vivaz, contemplaba con igual intensidad el vestíbulo, el camino de grava y al mayordomo que lo esperaba en la escalera. «Ah», dijo Hércules Poirot en voz baja, «siempre son las casas hermosas las que albergan los dramas más oscuros». Se ajustó los puños, asintió una vez y subió los escalones. Un misterio lo había convocado, y ya podía sentirlo acechando, no en la sala de dibujo, pero en algún lugar más tranquilo, temblando tal vez como un mensaje oculto, escrito con jugo de limón. El mayordomo que recibió a Poirot a la entrada de Langwood Hall era un hombre alto y huesudo llamado Whitcomb. Su rostro era un ejemplo de moderación, pero la leve contracción en las comisuras de sus ojos sugería horas de insomnio y susurros especulativos. Condujo a Poirot por un pasillo de techo alto, adornado con retratos ancestrales, hasta un salón modestamente amueblado, fresco a pesar del calor de la tarde. El aire olía ligeramente a cera de abejas y alcanfor. «La señorita Mortlake estará con usted en breve, señor», dijo Whitcomb. «Está con el abogado, arreglando asuntos y demás».
Ah, bien, Sir, dijo Poirot, quitándose los guantes con precisión. El dolor no espera la conveniencia, ¿verdad? Whitcomb hizo una leve reverencia y luego vaciló. Si me lo permite, señor, dijo en voz baja. Sir Charles no tenía ninguna afección cardíaca conocida. Estaba en plena forma, como un hombre de 65 años. Jugó al croquet la semana pasada. Poirot inclinó la cabeza. ¿Cree usted acaso que su muerte no fue enteramente natural? No lo presumo, señor, dijo Whitcomb. Solo que Sir Charles no era el mismo esa noche. El telegrama o lo que fuera que contuviera lo cambió. Palideció, luego brindó, luego se detuvo. Poirot asintió lentamente. ¿Y el telegrama? ¿Dónde está ahora? En el estudio de la señorita Morlake. Lo ha guardado en un lugar seguro. Está bien. Unos minutos después entró Miranda Morlake. Alta, escultural y serena a pesar de sus 29 años, recibió a Poirot con una fría cortesía que delataba su educación. Pero bajo su aplomo se escondía un destello de desesperación, bien disimulado. «Señor Poirot», dijo extendiendo la mano. «Gracias por venir. Sé lo selectivo que es con sus casos. Mais naturellement, mademoiselle. Hay que conservar las pequeñas neuronas para los misterios que merecen su atención». Hizo una ligera reverencia. «Lamento profundamente su pérdida». Ella asintió apartando la mirada. No estaba segura de si estaba haciendo una tontería. El médico se apresuró a decir que era natural. Pero había algo en la expresión de mi padre, sorpresa, no dolor, y el telegrama, no sé qué decía. No dijo ni una palabra al respecto. ¿Aún lo tienes? Se dirigió a un pequeño escritorio de nogal y abrió un cajón. De dentro sacó un papel doblado. Poirot lo tomó con cuidado. Había solo 7 palabras impresas en letra recortada. Ellos saben. No se puede enterrar el pasado, sin dirección, sin remitente, sin sello de origen. ¿Dónde se encontró esto? Entregado al mayordomo, sin matasellos. Lo entregó un mensajero justo antes del brindis. Poirot entrecerró los ojos. Levantó el papel a contraluz y pasó suavemente un dedo por sus bordes. Liso, sin rasgar, limpio. «La cinta de la máquina de escribir está un poco seca», murmuró. «La impresión es tenue en la Y y la T. Probablemente sea un modelo antiguo, portátil, de fabricación británica, creo». Le devolvió el papel a Miranda. «Señorita, necesito hablar con todos los presentes esa noche lo antes posible, incluso con quienes no son familiares». «Siguen aquí», dijo. «La muerte de mi padre lo retrasó todo. Algunos ya habían planeado quedarse el fin de semana. Les pedí que no se fueran». Muy inteligente. Un criminal, una vez liberado al mundo exterior, se convierte en un espectro, pero en un entorno familiar. La máscara se resbala. La primera entrevista tuvo lugar en el jardín este, donde el coronel Archibald Smythe refunfuñaba en su pipa, paseándose entre los setos de boj. Poirot lo encontró tosco y de hombros anchos, con un rubor que sugería a partes iguales un consumo habitual de alcohol y mal genio. «No sé qué estará pensando Miranda al traer a un detective», dijo con el ceño fruncido. Charles tenía el corazón débil. Su padre tuvo la misma suerte. Cae muerto después de un paseo. «¿Viste el telegrama?» «No hacía falta. Vi su cara. Parecía que había visto un fantasma. Conocías bien a Sir Charles. Servimos juntos en Egipto. Lo conozco desde hace 40 años». Poirot lo miró con educada curiosidad. Entonces quizás también sabía a qué se refería el telegrama del pasado. Smythe dio una calada más fuerte a su pipa. «Malditas tonterías». Charles no tenía nada que ocultar. Todos tienen algo que ocultar, coronel. Incluso los honestos. A veces, sobre todo los honestos. La mirada del coronel se intensificó. Si está sugiriendo que Charles tenía secretos ocultos, Poirot levantó una mano para tranquilizarlo. «No sugiero nada, observo. Merci, coronel». A continuación, Poirot buscó a Lady Vale, quien se reclinaba en el solario, hojeando distraídamente una revista que no leía. En su día,
Había sido toda una sensación. Belleza, escándalo, 2 maridos muertos y una serie de amantes cuyos nombres aún aparecían en las columnas de chismes. Pero ahora, con poco más de 50 años, su belleza se había reducido a una elegancia acentuada. Su mirada era penetrante. ¡Qué tragedia!, dijo con un suspiro. Charles era un hombre disciplinado. Nunca pensé que fuera de los que mueren en su propia fiesta. Es terriblemente grosero. ¿Estaban cerca? Nos conocíamos. Era un hombre de secretos. Eso sí puedo decir. Poirot arqueó una ceja. Habla como quien sabe. Lady Bale esbozó una sonrisa fugaz. Hablo como alguien que se ha dedicado a guardar secretos. Charles era generoso, pero cauteloso. Sobre todo con Miranda. Protector, posesivo, dijeron algunos. ¿Y Jasper Gedge lo aprobó? Un destello cruzó su rostro. Nadie aprueba a Jasper. Es inteligente, pobre y se hizo a sí mismo. Es ofensivo para las familias antiguas. El propio Jasper Gedge fue encontrado en la biblioteca, escribiendo en un cuaderno con una concentración frenética. Delgado, de ojos oscuros y con una intensidad nerviosa, apenas levantó la vista. Supongo que has venido a preguntarme si asesiné al padre de mi prometida, dijo. El bigote de Poirot se movió. Vengo a preguntarle qué vio, señor Gedge. Si vio algo, muy poco. Estaba cerca del cuarteto de cuerda. Se levantó el brindis. Entonces, Sir Charles se desplomó como una marioneta. Y de repente me estaban observando como a un sospechoso en una de mis propias reseñas. ¿No te acercaste a él? No fui bien recibido cerca de Sir Charles, Monsieur Poirot. Me consideraba indigno de su hija. Me lo dijo a la cara. Un hombre difícil de conquistar, no quería que lo conquistaran. Me veía como un intruso. Poirot asintió pensativo. Y aún así, está usted comprometido. Gedge miró sus notas. Miranda es una mujer independiente. Bueno, ¿y el telegrama? Nunca lo vi. Solo me enteré después. Poirot lo observó. Es usted un hombre de palabras, señor. ¿Le suenan estas palabras? Repitió el mensaje de memoria. Los ojos de Gedge se entrecerraron brevemente. Suenan dramáticos, como una mala novela, o una buena advertencia, dijo Poirot en voz baja. Para cuando Poirot regresó a la casa principal, la noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de vetas ambarinas y púrpuras amoratadas. Whitcomb lo recibió con un gesto rígido de la cabeza. «¿Hay otro invitado con el que aún no ha hablado, señor?», dijo. «Oh, la señorita Sybil Arden está en el invernadero». Poirot hizo una ligera reverencia. Entonces, no dejaré ni una hoja sin revisar. Al acercarse a las puertas de cristal del invernadero se detuvo. Dentro, entre las flores, Sybil Arden estaba sola, con los dedos temblorosos al pasar las páginas de un libro. No lo notó. No fueron los dedos los que atrajeron la mirada de Poirot. Era la forma en que miraba una sola línea del libro, una y otra vez, como si contuviera una verdad que no podía enfrentar. Poirot se ajustó los puños y entró. Ahora, el juego comenzaría en serio. Poirot se movía en silencio. Sus zapatos de charol no hacían ruido contra el suelo de baldosas del invernadero. El calor de la habitación estaba impregnado del aroma a orquídeas y tierra húmeda, en contraste con el fresco atardecer que se veía al otro lado del cristal. Sybil Arden estaba de pie frente a un banco de bromelias en flor, de espaldas a él, inmóvil salvo por el ligero temblor de sus manos. Dejó pasar un momento antes de hablar. «Disculpe, mademoiselle, no es de buena educación sobresaltarse», pero tampoco podía interrumpir un momento que parecía tan absorto. Se giró bruscamente con un leve rubor en sus pálidas mejillas. Cerró el libro que tenía en las manos con un movimiento rápido, casi culpable. «No te oí entrar», dijo. «Ah, la marca de un buen libro, o de una mente inquieta. En realidad no es ninguna de las dos cosas». Su tono era monótono. «Solo algo para mirar». La mirada de Poirot se detuvo en su rostro. Tenía ojeras,
y su postura tan cuidadosamente controlada denotaba una rigidez que denotaba tensión más que aplomo. Caminó lentamente hacia un banco cercano y le hizo un gesto cortés para que se sentara, lo cual ella hizo, sentándose en el borde como dispuesta a huir a la primera pregunta desagradable. «¿Estuviste aquí la noche que murió Sir Charles?» «Sí. Tú y él. ¿Cómo se conocieron?» «Nos conocíamos desde niña», respondió tras una pausa. «Nuestras familias eran muy unidas. Mi padre era su abogado. Y sin embargo», dijo Poirot con suavidad, «no se unió a los demás para brindar en su memoria». Su copa permaneció intacta. «Observo estas cosas, mademoiselle». Ella se puso rígida. «No me sentía bien. Es comprensible. La muerte no siempre espera la hora conveniente». Un silencio se extendió entre ellos. Las orquídeas se mecían suavemente en el aire húmedo. «Estaba enamorada de Jasper», dijo de repente. Poirot no dijo nada. Esperó. «Antes de Miranda», continuó Sibyl, «antes del compromiso. Jasper y yo estuvimos juntos un año. Incluso hablamos de... Pero luego cambió. Se volvió frío, distante, y entonces llegó Miranda». «Ah», murmuró Poirot. «Así que vio cómo él dirigía sus afectos a otra parte». Sibyl soltó una risa amarga. «Ni siquiera me convertí. Fue más bien como si me hubiera intercambiado. Por su título, su dinero, su padre. Y aún así todavía estás aquí». Ella lo miró fijamente con ojos brillantes. «Porque me invitaron. Y porque no les daré la satisfacción de desaparecer sin hacer ruido. ¿Crees que Miranda o Jasper preferirían que te fueras? Creo que a Miranda le gustaría fingir que nunca existí. ¿Y Jasper? Jasper siempre ha creído que el pasado se puede borrar si es lo suficientemente incómodo». Poirot juntó los dedos. «Dígame, mademoiselle Arden, ¿sabe usted escribir a máquina?» La pregunta pareció pillarla desprevenida. «Yo solía, por mi padre, antes de que falleciera». «¿Por qué?» «Solo que estoy recopilando pequeños detalles, eso es todo. Nunca se sabe qué pequeño detalle se convertirá en el grande». Ella dudó. «¿Es cierto entonces que Sir Charles no murió de forma natural?» Poirot se puso de pie. «Digamos que no descarto la posibilidad de que alguien deseara su muerte. Pero los motivos, mademoiselle, no siempre son grandiosos. A veces son muy discretos, muy humanos». Cuando salió al pasillo una vez más, encontró a Whitcomb esperando como si el instinto lo hubiera convocado. «Un mensaje para usted, señor», dijo el mayordomo, entregándole un papel doblado. «Del señor Jasper». Poirot lo abrió. Solo había 2 líneas. Recordé algo. El libro que Charles sostenía cuando se desplomó desapareció. No lo tenía en la mano cuando lo trasladaron. No sé por qué no lo recordé antes. Poirot se dio unos golpecitos con la nota en la barbilla. «Interesante. Los libros no desaparecen a menos que alguien lo desee». Le dio las gracias a Whitcomb y se dirigió al estudio. La habitación estaba como la había visto por última vez, impecablemente ordenada, con el pesado escritorio de caoba impecablemente ordenado. Recorrió con la mirada las estanterías. Viejos volúmenes encuadernados en cuero se alineaban en filas. Tomos legales de historia, algunos clásicos. Nada fuera de lugar. Los dedos de Poirot recorrieron los lomos con precisión, deteniéndose en un hueco entre volúmenes en el segundo estante. El polvo le reveló todo lo que necesitaba saber. Un libro había sido retirado recientemente. «Muy recientemente». «Ah», dijo en voz baja, «y aún no lo han reemplazado». Se giró y examinó el escritorio. El cajón superior solo contenía papeles y libros de cuentas. El segundo contenía tinta, plumillas y lacre. El tercero... Poirot frunció el ceño. Dentro había una caja estrecha de limones. Limones de verdad, no de cera, envueltos en papel de seda. Tenían un ligero toque cítrico. «Curieux», susurró. Y entonces sus ojos se posaron en una pequeña cuchara de hierro, manchada en el cuenco. No había ningún tintero cerca, pero en la papelera,
Debajo de unos sobres rotos había un trozo de papel quemado, quizá al fuego. Solo quedaba un fragmento de escritura, ligeramente chamuscado, escrito en zumo de limón, tinta invisible. Poirot lo sostuvo a la luz. La escritura se había quemado hacía tiempo, pero una palabra aún era parcialmente visible: verdad. Se enderezó lentamente, con la mente ya dándole vueltas. Alguien había robado un libro. Alguien había destruido un mensaje oculto, y alguien tenía acceso tanto al jugo de limón como al calor. Poirot sabía, por la lista de invitados de Miranda, que solo 3 personas habían utilizado el estudio ese día: Sr. Charles Miranda y Sybil Arden. Llamaron a la puerta. Poirot se giró al ver que Whitcomb reaparecía. La señorita Morlake me pidió que le informara, señor. Lady Vale se ha marchado. Dijo que tenía un compromiso previo en Londres que no podía aplazar. ¿Lo hizo? Poirot frunció el ceño. ¡Qué conveniente! Además, el coronel Smythe está en la sala de billar. Lleva allí más de 1 hora. Solo Poirot asintió considerando la información. Gracias, Whitcomb. Ha sido muy diligente. Por favor, pídale a la señorita Morlake que me conceda un momento de su tiempo. Cuando el mayordomo se fue, Poirot volvió al cajón y miró nuevamente la caja de limones. Tanto esfuerzo para ocultar un mensaje, y más aún para destruirlo. Lo que dijera había valido una vida o casi. La pregunta no era solo quién lo había hecho, sino ¿por qué ahora? Después de todos estos años, tenía una idea. No una solución todavía, sino una dirección. Y Poirot confiaba en su instinto, en esos pequeños impulsos de intuición que otros ignoraban. El secreto no estaba en el veneno, ni en la caída, ni siquiera en la tostada. Eso fue en el pasado, algo enterrado, pero no lo suficientemente profundo. La mirada de Poirot se posó en la leve marca de quemadura en el papel. Lo que Sir Charles temía no era nuevo. Simplemente había regresado, y alguien en Langwood Hall haría cualquier cosa para mantenerlo enterrado. Miranda llegó puntualmente, serena como siempre, aunque Poirot notó la tensión en sus sienes y la forma en que sus dedos apretaban con demasiada fuerza el pequeño folio de cuero que llevaba. Se había cambiado su anterior traje de luto negro por una blusa y falda gris acero, una sutil protección para lo que sin duda esperaba que fuera otra ronda de preguntas. Estaba sentada frente a él en el estudio, con la espalda recta y la mirada cautelosa. ¿Deseaba hablar conmigo, señor Poirot? Sí, mademoiselle. Debo pedirle que considere el asunto no como una hija afligida, sino como una mujer inteligente y de criterio claro. Robaron algo de esta habitación, un libro, uno que su padre sostenía antes de morir. Ha desaparecido. Su mirada se agudizó. Es cierto. Lo recuerdo. Lo vi en su mano, pequeño, con la tapa negra y los bordes deshilachados. Cuando llegó el médico ya no estaba. Supuse que lo habían perdido. O lo sacaron, dijo Poirot en voz baja, por alguien que deseaba que su contenido nunca fuera visto. Miranda frunció el ceño. ¿Pero por qué estaría leyendo durante la fiesta? No era hombre que se perdiera en un libro con invitados, a menos que el libro contuviera algo urgente, algo relacionado con el telegrama que recibió. Metió la mano en el cajón del escritorio y colocó con cuidado la caja de limones sobre el papel secante. Miranda frunció el ceño. Su padre tenía esto en su escritorio, junto a una cuchara y los restos de un mensaje escrito con jugo de limón. Quemado, parcialmente destruido pero aún identificable. Verá, mademoiselle, su padre estaba preparando u ocultando algo. Un mensaje en tinta invisible. El libro podría haber contenido más. Miranda se inclinó ligeramente hacia adelante, palideciendo. ¿Crees que alguien de esta casa lo mató para evitar que leyeran el mensaje? Creo que alguien temía lo que revelaba el mensaje, y creo que tu padre finalmente decidió que era hora de que saliera a la luz la verdad. Apartó la mirada. Nunca me contó muchas cosas. Siempre pensé que se avergonzaba de algo,
pero no sabía de qué. Había momentos en que se quedaba muy callado, incluso melancólico, sobre todo en agosto. Odiaba ese mes. ¿Por qué? No lo sé, no me lo dijo. Poirot se cruzó de manos. ¿Hubo quizás un agosto que lo cambió todo? Ella sostuvo su mirada. Un destello de recuerdo cruzó su rostro. El verano en que murió mi madre. Yo tenía 12 años. Se ahogó mientras navegaba frente a la costa de Devon. Dijeron que fue un accidente, una borrasca repentina. Pero mi padre nunca volvió a hablar de ella. Poirot se recostó en su asiento, mientras su mente iba encajando las piezas en un marco emergente. Accidentes, murmuró. Tan a menudo los cementerios de la verdad. Un golpe en la puerta los interrumpió. Whitcomb entró con expresión cuidadosamente neutral. Disculpe, señor. La señorita Arden ha pedido hablar con usted de nuevo. Dijo que era urgente. Poirot se levantó. Por favor, dígale que iré enseguida. Mientras Whitcomb se marchaba, Miranda se puso de pie. ¿Crees que está involucrada? Creo que tiene miedo, dijo Poirot. ¿De qué exactamente? Aún no lo sé. Siguió al mayordomo por el largo pasillo hasta la terraza trasera, donde Sibyl estaba de pie junto a la balaustrada de piedra, con el rostro vuelto hacia el borde del jardín. Al oírlo acercarse, se giró rápidamente. «Te mentí», dijo sin preámbulos. Poirot inclinó la cabeza. «Eso suele ocurrir en estos asuntos. No era mi intención. Solo no estaba lista». Respiró hondo. Sir Charles pidió verme el día antes de la fiesta. En privado. Me dio una carta. Me dijo que la leyera solo si le pasaba algo. Pensé que eran tonterías melodramáticas. Podía ser teatral cuando le convenía. Poirot arqueó las cejas. ¿Aún conserva esta carta? Sibyl dudó un momento, y luego sacó un sobre doblado de su bolso. Estaba sellado con lacre rojo, y el escudo de Mortlake apenas era visible. Se lo entregó con visible reticencia. Poirot lo sopesó en la mano. ¿No lo ha leído? Le prometí que no lo haría a menos que... Su voz se quebró. A menos que muriera de forma no natural. Después de hablar contigo antes, empecé a preguntarme si sospechaba algo, si no era solo culpa o paranoia. Poirot asintió solemnemente. Entonces debemos abrirla ahora, mademoiselle. Juntos. Rompió el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita con letra firme aunque ligeramente temblorosa. Mientras leía, el rostro de Poirot permaneció indescifrable, pero su mirada se agudizó. La carta decía: «Si estás leyendo esto, Sibyl, significa que tenía razón en tener miedo. Intenté durante demasiado tiempo creer que el pasado estaba enterrado, que el silencio podría protegerte, proteger a todos, pero ya soy demasiado vieja para el silencio. Hace 30 años un hombre murió en el mar. Era tu padre, no el hombre en quien creías, sino Jonathan Arden, mi amigo, mi rival y tu verdadero padre. No se ahogó por accidente. Yo causé su muerte. Estábamos enamorados de la misma mujer, mi esposa. Lo confronté ese día, y en un momento de locura lo golpeé. Cayó al mar. Les dije a todos que la tormenta se lo llevó. Te crié porque me lo rogó. Tu madre murió de fiebre 2 meses después y yo tomé el camino fácil. No se lo dije a nadie. Pero la culpa nunca me abandonó. Si alguien me amenaza ahora, debe estar relacionado con ese día. Mereces la verdad aunque me cueste todo». Cuando terminó, Poirot dobló la carta y se la devolvió. Los ojos de Sibyl se llenaron de lágrimas. Así que era cierto. Siempre sospeché que no pertenecía al hombre al que llamaba padre, Sir Charles. Él me crió, pero siempre se mostró distante. Y ahora esto. Poirot le puso una mano suave en el hombro. «Ánimo, mademoiselle. La verdad, aunque sea dolorosa, es mejor que la ignorancia». Ella asintió temblando. «¿Pero quién le enviaría ese telegrama? ¿Quién se enteraría de esto?» Poirot dio un paso atrás y habló en voz baja. «Esa es la pregunta. Y ahora debo preguntar una más. ¿Alguien más vio esa carta? Aunque fuera brevemente». «Nigel Little lo tengo guardado en el bolso desde la fiesta.
La mirada de Poirot se agudizó. Dejó su bolso en el salón hace un rato. Sin vigilancia, Sibyl palideció. Sí, supongo que sí. Entonces debemos asumir que alguien lo leyó, dijo Poirot, y que alguien ya sospechaba o sabía la verdad. Se giró hacia la casa con la mente desbocada. El motivo se estaba formando, ya no sepultado en la ambigüedad. Venganza largamente postergada. Justicia, distorsionada por el dolor. ¿Quién de ellos había vivido durante décadas con una amargura oculta? ¿Quién había esperado el momento preciso en que se rompería el silencio? Y lo más urgente de todo, ¿quién más necesitaba ser silenciado antes de que el secreto saliera a la luz? Al volver a entrar en Langwood Hall, Poirot pensaba a un ritmo constante. La carta había destrozado el aspecto de su hogar, una confesión que llevaba décadas preparándose, cuyas implicaciones aún se extendían por el exterior. La culpa de Sir Charles no solo había moldeado su propia vida, sino que había proyectado una sombra larga e invisible sobre quienes lo rodeaban. Ahora alguien se había apoderado de esa sombra y la había usado como arma. Se dirigió lentamente al salón, donde Miranda estaba junto a la chimenea con una copa de brandy en la mano. El fuego se enrojecía al contacto con el líquido. Se giró al verlo acercarse, con el rostro impasible. «Parece que has progresado», dijo. En efecto, ha habido una revelación. No pidió detalles, quizá porque comprendía instintivamente la precisión con la que Poirot proporcionaba información. En cambio esperó, con la mirada fija en él con una intensidad que denotaba más cautela que curiosidad. «Me pregunto, mademoiselle», dijo Poirot después de un momento, «¿su padre habló alguna vez de un hombre llamado Jonathan Arden?» Hubo una pausa. No lo suficientemente larga para la ignorancia, solo lo suficiente para el cálculo. «Solo una vez», dijo. «Cuando era muy joven, me dijo que Arden era un amigo de la familia que murió en un accidente de navegación. Eso fue todo. Y dijo qué conexión tenía el hombre con Sibyl. No hacía falta», dijo en voz baja. «Siempre lo he sabido». Las cejas de Poirot se levantaron. No se parece a ninguno de los padres que ella cree que son suyos. Pero se parece a un viejo retrato de nuestra galería familiar, una mujer llamada Lilian Arden. Le pregunté una vez. Mi padre lo descartó, pero el parecido es innegable. Sospechaste la verdad. Sospeché algo, dijo con voz tensa. Siempre ha habido tensión, algo entre ellos de lo que no hablaban. Pensé que podría haber tenido una aventura con su madre. Nunca imaginé esto. Sus ojos se oscurecieron. ¿Pero qué significa? ¿Quién lo sabría excepto Sibyl? Y ahora tú. Eso es precisamente lo que debo determinar, dijo Poirot. Pero creo que la carta que su padre le dio a la señorita Arden fue leída. No por ella, sino por otra persona. Miranda dejó su vaso con más fuerza de la que pretendía. Entonces no fue una advertencia lo que lo mató. Fue la exposición. Así es, dijo Poirot en voz baja. El telegrama fue solo el principio. El libro, el zumo de limón, el mensaje perdido, todo formaba parte de un plan mayor. ¿Y el asesino? Poirot no respondió. En cambio, se volvió hacia las ventanas contemplando el largo jardín. La noche ya había caído por completo, y el cristal reflejaba sus figuras en tonos grises y la luz del fuego. Observó a los actores que aún estaban en la casa. Jasper Gedge, a la defensiva e inquieto. El coronel Smythe, fanfarrón pero evasivo. Lady Vale desaparecida pero no inadvertida, y Sibyl cargando con el peso de una identidad robada. Todos tenían motivos para querer que el pasado permaneciera intacto. Se disculpó y bajó a la sala de billar. El coronel Smythe seguía allí, haciendo rodar una bola blanca con una tensión distraída. Su bebida estaba intacta, aunque el humo de su pipa flotaba denso en el aire. «Coronel», dijo Poirot, «debo preguntarle directamente. ¿Conocía usted a Jonathan Arden?» El coronel se quedó quieto. Por un instante, solo se oyó el suave chasquido de la bola blanca. «Lo conocía»,
dijo Smythe al fin. ¿Acaso no lo conocía todo el mundo? Era uno de nosotros. Brillante, audaz, querido por los hombres. Demasiado encantador si quieres saber mi opinión. ¿Sir Charles y él eran cercanos? Eran amigos hasta que dejaron de serlo. Hubo una pelea, aunque nadie supo los detalles. Te sorprendería saber que Arden no murió en un accidente. El coronel giró bruscamente la cabeza. ¿Qué sugiere? Que alguien, Sir Charles, se sintió obligado a confesar después de todos estos años. Que alguien más temió que el pasado saliera a la luz y atacó primero. El coronel observó a Poirot un buen rato. Cree que alguien aquí mató a Charles para silenciarlo. Creo que lo silenciaron antes de que pudiera revelar algo incriminatorio. Y creo que esa verdad tiene que ver con Arden y con Sybil. El coronel miró hacia otro lado. Recuerdo un día, dijo lentamente. Agosto de 1995. Estábamos destinados cerca de Dartmouth. Vi a Charles después de la muerte de Arden. Parecía vacío, como alguien que hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Le pregunté si había estado agitado en el agua. Me dijo, no fue el mar lo que lo causó. Luego se marchó. Poirot entrecerró los ojos. ¿Por qué nunca me habló de esto? Smythe resopló. Porque en aquella época no se hacían preguntas cuando alguien quería enterrar a sus fantasmas, sobre todo en nuestros círculos. Tu lealtad puede haber ayudado a sellar el destino de un hombre, o salvó la reputación de una familia. Poirot no dijo nada. El silencio entre ellos se prolongó hasta que lo rompieron unos pasos apresurados en el pasillo. Jasper Gedge irrumpió sin aliento. «Se ha ido», dijo. Poirot se giró. «¿Quién se ha ido?» «Sybil». Fui a hablar con ella otra vez. Estaba pálida, conmocionada. Dijo que necesitaba aire, pero no está en su habitación, y la puerta trasera está abierta. Miranda apareció detrás de él con el rostro tenso por la preocupación. Whitcomb dice que la vio dirigirse al bosque. Llevaba un abrigo y una linterna. Poirot se movió con rapidez. Entonces debemos encontrarla. En cuestión de minutos estaban afuera, con el frío de la noche azotándoles la piel. Poirot avanzaba a una velocidad sorprendente, escudriñando el suelo, los árboles, cada pequeño movimiento con la mirada. Los demás se desplegaron gritando el nombre de Sybil en la oscuridad. Poirot siguió el sendero de grava, pasando el límite de los jardines formales, adentrándose en el bosque, donde la luz de la luna apenas penetraba la densa vegetación. Por fin, vio un destello de luz más adelante, una antorcha, caída al suelo, proyectando su luz sobre un arroyo poco profundo. Sybil estaba sentada en una roca baja, con el abrigo bien abrigado y las manos apretadas sobre el regazo. No se movió cuando Poirot se acercó. «No podía quedarme ahí dentro», dijo en voz baja. «Me asfixiaba. Todo lo que creía ser es falso. Me siento vacía». Poirot se arrodilló a su lado. «No está vacía, mademoiselle. Simplemente está desorientada. Pero la verdad, por dolorosa que sea, no es lo que nos destruye. Es el miedo a ella». Ella lo miró con los ojos rojos. «¿Sabes quién envió el telegrama?» «Todavía no, pero estamos cerca. La pregunta ahora no es solo quién conocía el pasado, sino quién lo temía lo suficiente como para matar. Alguien leyó esa carta. Alguien que se dio cuenta de que Sir Charles estaba dispuesto a revelar un secreto. Y quizás alguien con su propio secreto, uno relacionado con la muerte de Arden». Ella negó con la cabeza. «No puedo ayudarte». «No sé nada». Poirot le tocó la mano con suavidad. «Sabes más de lo que crees. Sabes quién te observaba, quién te trataba de forma diferente, quién te miraba no como eras, sino como algo peligroso. Busca ese rostro en tu memoria y encontrarás a quien más te temía». Tras ellos se oyeron pasos acercándose. Miranda y Jasper emergieron de entre los árboles con rostros de alivio. Poirot se puso de pie. «Vamos, debemos regresar. El juego casi ha terminado. Y se acerca la última jugada». Mientras caminaban de regreso entre los árboles, Poirot sintió que la verdad se asentaba con mayor claridad en su mente.
Una mentira había moldeado estas vidas. Una confesión había sacudido los cimientos. Y ahora un ajuste de cuentas, largamente pospuesto, estaba casi a la vuelta de la esquina. El camino de regreso a Langwood Hall fue lento, el silencio entre los cuatro tenso y reflexivo. El viento susurraba entre los árboles, y el lejano ulular de un búho subrayaba la tensión que había aumentado desde la muerte de Sir Charles. Poirot se mantenía ligeramente por delante, con las manos entrelazadas a la espalda, con una postura serena, pero la mente inexorablemente concentrada. Sibyl caminaba entre Miranda y Jasper, con pasos vacilantes, sus pensamientos aún a la deriva en la revelación de su ascendencia y el dolor sin resolver que ésta había desenterrado. Al llegar de nuevo al umbral de la casa, Poirot se detuvo en los escalones de la entrada, se giró ligeramente, recorriendo con la mirada los rostros de los tres jóvenes, cada uno atraído ahora por algo más que la sorpresa. Cada uno albergaba una pregunta en sus ojos, una que sólo la verdad podía responder. Poirot habló en voz baja. «Mademoiselle Arden, debe descansar. No hay nada más que temer esta noche. Quien realmente tema esta verdad se revelará muy pronto». Sibyl asintió levemente, luego se dio la vuelta y subió las escaleras, seguida por Miranda, con una mano protectora sobre su espalda. Jasper se quedó allí, observándolos alejarse. «¿Crees que todo esto se debe a lo que pasó hace 30 años?» preguntó. «¿Que la vida de alguien quedó tan deformada que sería capaz de matar?» Poirot lo miró con serenidad. «Está más que deformado, señor. Ha sido envenenado. Hay una diferencia». Jasper exhaló frotándose la nuca. «Ojalá pudiera decir que entendí todo esto. Pero para mí Sir Charles era simplemente frío, despectivo. No creía que fuera el tipo de hombre que cargara con la culpa». «¿Ah?», dijo Poirot, «pero olvida que la culpa no siempre se presenta con lágrimas y lamentaciones. A veces se presenta como control, disciplina, una necesidad de organizar la vida con tanta precisión que nada, ni siquiera la emoción, pueda colarse. Los verdaderamente culpables construyen muros». Jasper bajó la mirada. «Supongo que yo también he construido algunos». Los ojos de Poirot brillaron levemente. «Entonces entiende más de lo que dice». «Bonsoir, monsieur». Se dio la vuelta y entró no hacia su habitación de invitados, sino hacia la pequeña y descuidada sala de estar cerca de la parte trasera de la casa. Había permanecido sin uso desde el comienzo de la reunión. Demasiado sencilla para los invitados, demasiado apartada para los sirvientes. Poirot la había solicitado esa misma noche, y ahora podía comenzar la última etapa de su trabajo. Whitcomb apareció justo a la hora señalada, con una bandeja de plata en la mano. En ella había 5 sobres, cada uno con un nombre. «Merci, Whitcomb», dijo Poirot. «Ha hecho exactamente lo que le pedí». Whitcomb hizo una ligera reverencia. «¿Los entregarán mañana?» «No», dijo Poirot con voz suave pero firme. «Esta noche. Ahora mismo». Tomó uno de los sobres y lo examinó. En él estaba escrito Lady Margot Vale. Los demás llevaban los nombres del coronel Smythe, Jasper Gedge, Miranda Mortlake y Sibyl Arden. «Entreguen cada nota en mano, con discreción, y pídanles que se reúnan en la biblioteca a las 10:30. No digan nada más». Whitcomb asintió. «Muy bien, señor». Mientras el mayordomo se marchaba, Poirot se sentó junto al fuego y esperó, mientras el silencio lo envolvía como humo. Sus ojos permanecían fijos en el destello de las llamas. Sus pensamientos se dirigieron hacia su interior, reconstruyendo los hilos ahora completamente expuestos. El telegrama, el libro desaparecido, el zumo de limón, la carta, la desaparecida Lady Vale, que se había marchado tan bruscamente. Y la última pieza, el bolso de Sibyl abandonado. Exactamente a las 10:30 llegaron. Miranda llegó primero, serena pero pálida. Luego Jasper, visiblemente tenso. El coronel Smythe,
La siguió con su habitual brusquedad atenuada en un silencio aún más sombrío. Sybil entró después con la mirada hundida. Solo faltaba un nombre. Poirot se quedó de pie cuando Whitcomb entró una vez más, con un tono ligeramente más urgente ahora. «Lamento informarle, señor», dijo, «que la habitación de Lady Vale está vacía. El chofer dijo que se fue justo después de cenar, sola. Entonces debemos proceder sin ella», dijo Poirot con calma. «Por favor, cierre las puertas, Whitcomb», sin interrupciones. El mayordomo obedeció, y Poirot se giró para encarar el semicírculo de rostros expectantes e inquietos. «Amigos míos», empezó, «es hora. Hora de atar cabos. Hora de revelar no solo quién mató a Sir Charles Mortlake, sino también por qué». Nadie se movió. Poirot dio un paso al frente. Sir Charles no murió de causas naturales. Fue asesinado, no con veneno ni con arma blanca, sino por miedo. El telegrama que recibió, esas 7 palabras, fueron suficientes para provocarle un paro cardíaco. Y esa era la intención. El coronel Smythe frunció el ceño. «Está diciendo que el asesino sabía que tenía un corazón débil». «Digo que el asesino contaba con ello, porque lo conocían su culpabilidad, y lo usaron». Poirot se volvió hacia Miranda. Se preguntaba antes quién podría saber la verdad. La respuesta, mademoiselle, es Lady Vale. Los labios de Miranda se entreabrieron levemente. «Margot, ella estuvo allí el día que Jonathan Arden murió», dijo Poirot. «No por casualidad. Había tenido una relación breve con él antes de casarse con su primer marido. Aún lo amaba, pero él había terminado la relación quizás por la madre de Sybil. Ese día en la costa vio la discusión entre Sir Charles y Arden. Vio el momento en que Arden cayó al mar. Guardó silencio, quizás por miedo, quizás por la conmoción, pero la situación se agravó. Jasper lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que ella envió el telegrama?» «Digo que esperó años, y cuando vio que Sir Charles se disponía a decir la verdad, escribiendo mensajes secretos, reuniéndose en privado con Sybil, atacó. El telegrama fue solo el primer golpe». La voz de Poirot bajó y se volvió más fría. También revisó el bolso de Sybil. Leyó la carta. Sacó el libro que Sir Charles estaba leyendo. Destruyó los mensajes restantes. Y luego, cuando terminó su trabajo, se fue. Se hizo el silencio. Un silencio largo y aturdido. «¿Pero por qué ahora?», preguntó Sybil suavemente. «Gracias a ti», dijo Poirot con dulzura. «Ella vio en ti el regreso de lo que había perdido. Una hija que debería haber sido suya. No actuó por justicia, actuó por venganza, y para borrar un pasado que la atormentaba». Poirot se volvió hacia Whitcomb. «Debemos alertar a la policía. Hay que interceptar a Lady Vale antes de que abandone el país». Whitcomb asintió levemente y se retiró en silencio. Los demás permanecieron inmóviles, cada uno asimilando la verdad a su manera. Miranda se había acercado a la repisa de la chimenea, con la mano apoyada suavemente sobre ella. Jasper permanecía sentado con la cabeza gacha, como si se enfrentara a un fracaso personal. El coronel Smythe murmuró en voz baja: «Margot». «Dios mío». Sybil, sin embargo, permaneció inmóvil. Luego miró a Poirot con voz temblorosa. «¿Y ahora qué?». «¿Ahora?», respondió Poirot. «Ahora la verdad resurge, y aunque haya costado una vida, salvará otras». Miró a su alrededor. Sir Charles cargó con una terrible carga durante 30 años. Eligió el silencio, y al hacerlo permitió que esa carga creciera. Pero al final buscó la redención. Eso no es debilidad, eso es valentía. El reloj de pie del vestíbulo dio las 11. Poirot se giró hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz del fuego. Tras él, la habitación permanecía en silencio, como la última página de un largo y doloroso capítulo. Y Poirot, tranquilo y sereno, se permitió un respiro de quietud. El siguiente paso, como siempre, le correspondería a la justicia.
El crepitar del fuego se había suavizado hasta convertirse en un tenue siseo, y los leños se desmoronaban en su propio calor. Afuera, la luna se cernía sobre los árboles, proyectando finos rayos plateados a través de los altos ventanales de la biblioteca. Poirot permanecía junto a la ventana, inmóvil y atento. Detrás de él, los demás permanecían sentados como reacios a moverse, aún adaptándose al peso de la verdad que se había abatido sobre ellos. Nadie habló durante un rato, y cuando lo hicieron fue Miranda quien rompió el silencio. «No puedo creerlo», dijo en voz baja. «Margot, Lady Vale, siempre me pareció remota, pero ¿asesinato? ¿Asesinato deliberado?» Poirot no se giró, su voz mesurada y precisa. «No deje que su definición de asesinato se base solo en veneno o sangre. Lo que hizo Lady Vale fue frío, clínico y premeditado. Sabía que el corazón de Sir Charles estaba comprometido. Sabía lo que 7 palabras cuidadosamente elegidas podrían hacerle a un hombre con tanta culpa. Debió haberlo visto escribir el mensaje con jugo de limón», dijo Jasper, «más para sí mismo que para nadie más. Debió saber lo que planeaba confesar». «Sí», confirmó Poirot volviéndose para mirarlos a todos. El libro que Sir Charles llevaba consigo era más que un volumen de versos o memorias. Era un depósito. En su interior había guardado varios mensajes, cada uno escrito con tinta invisible, codificados con detalles del incidente en los acantilados. Su intención era que fueran un registro de la verdad, tal vez uno que pudiera dejar tras su muerte. Pero Lady Vale interceptó al menos uno, posiblemente más. El coronel Smythe paseaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. «Todavía no entiendo por qué no lo confrontó, o por qué no lo denunció hace años si quería venganza. Porque no quería ser expuesta», dijo Poirot. «Quería silencio. Si hubiera hablado hace años, habría provocado el escándalo, la desgracia y quizás la sospecha. Quería que Sir Charles sufriera, sí, pero en sus términos. Y cuando supo que su silencio estaba llegando a su fin, eligió el método más efectivo para un hombre como él: el miedo». Le recordó que el pasado no estaba enterrado, que otros lo sabían, que alguien observaba. «¿Crees que tenía la intención de matarlo?», preguntó Sibyl en voz baja. Poirot hizo una pausa y sus ojos se suavizaron mientras la miraba. «No, mademoiselle, no creo que quisiera matarlo directamente. Quería sacudirlo, desestabilizarlo, quizás obligarlo a retirarse, a desistir de su confesión. Pero subestimó el precio de su culpa. Había vivido bajo su peso tanto tiempo que la conmoción fue suficiente para derrumbarlo. Ella lo vio caer y no hizo nada. Las palabras le escalaron con una pesadez que ninguno pudo comprender. Fuego se acercó un paso más a la chimenea y echó un vistazo rápido a la copa de brandy que Miranda había abandonado. «Verá, no fue solo la culpa lo que consumió a Sir Charles, fue el aislamiento. Nunca se confesó con nadie, ni contigo, Miranda, ni con el coronel Smythe, ni siquiera con Sibyl, aunque ella era el centro de todo. Cargó con la verdad solo hasta que el peso se volvió insoportable. Y esa, amigos, es la tragedia final». Jasper se removió en su silla, tamborileando con los dedos sobre su rodilla. «¿Qué pasará ahora?». La respuesta de Poirot fue serena. «Scotland Yard ya ha sido informada. Whitcomb conoce al chofer de Lady Vale. Si llega a Londres no irá muy lejos. Una vez encontradas las pruebas, el libro destruido, la carta, el telegrama y el testimonio de Sibyl, formarán el caso. Será interrogada y muy probablemente acusada de homicidio involuntario o conspiración para causar daños graves». Miranda negó con la cabeza. «Se siente decepcionante, como si la justicia no pudiera deshacer lo que se ha hecho». «La justicia rara vez deshace», dijo Poirot con suavidad. «Solo ilumina. El castigo es competencia de los tribunales, pero la verdad es mi dominio». Ante esto, Poirot se dirigió al escritorio cerca de la ventana de la biblioteca.
De su abrigo, extrajo el fragmento chamuscado que había rescatado de la papelera del estudio. El mensaje de jugo de limón que Sir Charles había intentado destruir, quizá por reflexiones, quizá por último coraje. Lo levantó a la luz una vez más. Solo una palabra sobrevivió al incendio. ¿Verdad? Miranda vino a pararse a su lado. ¿Crees que él sabía que se estaba muriendo? Preguntó. Poirot reflexionó. Puede que lo sospechara, sí, pero no creo que temiera a la muerte. Temía más bien morir sin haberse desahogado. La carta que le dio a Sybil no era solo una confesión, sino un acto de tutela. Quería que ella supiera quién era realmente. Quería dejar de esconderse. Sybil también estaba de pie, su rostro aún pálido, pero más claro que durante todo el día. Todos estos años pensé que no era nada para él, dijo, solo la hija de un amigo. Y ahora sé que me crío por culpa, pero también por cariño. Podría haberme enviado lejos, pero no lo hizo. Poirot la miró con ternura. A su manera él la amaba. No como hubiera amado a su propia hija, quizá, sino con una seriedad nacida del remordimiento. Ese también es un tipo de amor. Un amor imperfecto, pero no falso. El grupo volvió a quedar en silencio. El fuego ardía lentamente. En algún lugar del piso de arriba, un reloj marcaba el ritmo constante e insensible. Finalmente el coronel Smythe se aclaró la garganta. Supongo que nos iremos todos mañana. La casa no será la misma, no, dijo Miranda. No lo hará, pero no sonaba triste. Al contrario, había un toque de determinación en su voz. Poirot esbozó una leve sonrisa y empezó a recoger sus guantes y su sombrero de la mesa auxiliar. Mi trabajo aquí está hecho. El resto, como siempre, pertenece a quienes quedan. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una vez. La verdad a menudo no es bienvenida, dijo, pero nunca es el enemigo. Las mentiras son convenientes, pero se pudren, y al final entierran más que solo el pasado, entierran a los vivos. Dicho esto, hizo una leve reverencia y salió al pasillo. Sus pasos eran silenciosos, precisos y pausados. Al salir a la noche, el viento le azotó el dobladillo del abrigo, levantándolo ligeramente. La grava crujió bajo sus pies. Un coche esperaba al final del camino, y Poirot entró sin mirar atrás. Las puertas de Langwood Hall se abrieron con un crujido, y detrás de ellos, por fin, la verdad apareció plenamente a la luz. El viaje desde Langwood Hall hasta el pueblo cercano transcurrió en silencio. Poirot se sentó erguido en el asiento trasero del coche, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el bastón, observando con la mirada los campos que se extendían en oleadas de sombras plateadas y negras. No sentía satisfacción, solo una profunda contemplación. La justicia, una vez revelada, no siempre traía paz. Simplemente despejaba la niebla. Al pasar bajo un puente arqueado de piedra, Poirot golpeó 2 veces la mampara de cristal. El conductor redujo la velocidad, y la voz de Poirot sonó serena pero resuelta. «A la estación, s'il vous plaît, pero pasa primero por correos». El conductor asintió y 5 minutos después, el coche se detuvo frente a un modesto edificio de ladrillo. Estaba cerrado, por supuesto. Ya era pasada la medianoche, pero Poirot salió a pesar de todo. Se quedó de pie frente a la puerta cerrada y contempló el buzón de recogida de Royal Mail, como si pudiera susurrarle algo. Había una pregunta que aún no había respondido a su propia satisfacción. ¿Cómo se enteró Lady Vale del contenido de la confesión de Sir Charles antes de que Sybil abriera la carta? Poirot creyó haber registrado el bolso, pero el momento no fue preciso. Miranda solo salió brevemente del salón. Lady Vale, aunque furtiva, no había permanecido invisible. Podría ser que el bolso hubiera sido abierto en otra parte. Regresó al coche y le pidió al conductor que lo llevara de vuelta, no a la posada donde había alquilado una modesta habitación, sino de nuevo a Langwood Hall. Esta vez entró sin ceremonias. La puerta principal estaba abierta, como era de esperar en una finca rural.
Whitcomb, siempre confiable, apareció enseguida. «¿Señor Poirot?», preguntó arqueando las cejas. «Tengo un detalle más que examinar», respondió Poirot. «¿Le importaría mostrarme dónde se alojaba Lady Vale?». El mayordomo no discutió. «Por aquí, señor». Subieron la gran escalera. La casa permanecía en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el leve crujido de la madera vieja. Whitcomb abrió la puerta de una habitación en la esquina oeste de la casa. La estancia era opulenta, muebles de palisandro pulido, un escritorio tallado y 2 sillones de terciopelo frente a una chimenea de piedra. Poirot entró lentamente, observando. La habitación había sido despejada a toda prisa. No había ropa ni maletín, solo un leve aroma en el aire, jazmín y algo más intenso. Un vaso de agua medio vacío reposaba sobre la mesita de noche. «¿A qué hora exactamente salió?», preguntó Poirot. «Poco después de las 8, señor», dijo Whitcomb. «Me dijo que su chofer había llegado temprano y que tenía asuntos urgentes en Londres. Me ofrecía informar a la señorita Mortlake, pero se negó». «¿Y se lo llevó todo?». «No exactamente», dijo Whitcomb acercándose al escritorio. «Dejó esto». Abrió un cajón y sacó una pequeña libreta de direcciones encuadernada en cuero suave. Poirot la aceptó y la abrió por la primera página. Estaba llena de nombres, números y direcciones cuidadosamente escritos. A mitad de la lectura entrecerró los ojos. Un solo nombre sobresalía: «Señorita M. Pengworth, copistería, Chelmsford». «Curieux», murmuró. «Dime, Whitcomb, ¿se vio alguna vez a Lady Vale en el pueblo? ¿El día antes de la fiesta?». «Creo que sí pidió un coche esa mañana», dijo Whitcomb frunciendo el ceño. «Para ir al banco», dijo. Puede que su banco no fuera el único destino que tenía en mente». Poirot dio vueltas a la libreta de direcciones y se la devolvió al mayordomo. «Ha sido de gran ayuda, mon ami. Ahora debo pedirle una última cosa». «Por supuesto, señor. Llama al inspector Ben de la policía de Chelmsford. Pregúntale si puede visitar a la señorita Pengworth en la copistería. Y que pregunte si se han copiado recientemente notas o cartas mecanografiadas de alguien que coincida con la descripción de Lady Vale Whitcomb». Hizo una reverencia respetuosa y desapareció en el pasillo. Poirot se quedó en la habitación unos minutos más, de pie junto al escritorio. Luego, con sumo cuidado, abrió un fino papel secante de cuero. Debajo encontró una sola hoja de papel carbón, usada. La levantó a contraluz. Quedaban tenues impresiones, apenas suficientes para leer, no el telegrama, sino fragmentos de algo más largo. «No harás nada, que confiese y muera. Eso bastará». Poirot dobló la hoja con cuidado y la guardó en su abrigo. Por la mañana llegó la confirmación. El dueño de la copistería había recibido a una mujer que coincidía con la descripción de Lady Vale. Había traído una carta mecanografiada, corta y enfática, y había solicitado 3 copias. Había pagado en efectivo y dijo que era para una obra de teatro de un club privado. El original había sido destruido, pero uno de los empleados recordaba una frase: «No se puede enterrar el pasado». Este había sido el telegrama, pero el mensaje había sido hecho días antes, lo cual significaba que Margot Vale no solo había reaccionado a la confesión de Sir Charles, la había anticipado. Poirot estaba de nuevo en el salón, esta vez con Miranda, Sibyl y Jasper. Se habían reunido de nuevo a petición suya. «Lady Vale no solo pretendía evitar una confesión», dijo Poirot. «Orquestó su muerte como castigo simbólico. Sabía lo que Sir Charles planeaba, porque había interceptado uno de los mensajes de jugo de limón días antes, posiblemente oculto en el libro que él solía llevar consigo». «¿Cómo?», preguntó Miranda. «El libro siempre estuvo en su poder». Poirot le dedicó una leve sonrisa. «No siempre. Hubo un momento, una noche lo olvidó durante la cena. Mientras los invitados se dirigían a la sala de música, él había vuelto a buscar su reloj a la biblioteca.
El libro permaneció sobre la mesa. Lady Vale tuvo la oportunidad y el motivo. Se volvió hacia Sibyl. Entonces leyó la confesión. Sabía tu verdadero origen. Y tomó su decisión. Sibyl se cruzó de brazos y habló en voz baja. Quería decidir quién merecía sufrir. Exactamente, dijo Poirot. No quería que se rebelara. Quería que se juzgara a la gente. Se quedaron en silencio un momento más, hasta que Miranda habló. ¿Irá a prisión? Eso lo decidirá la corona, dijo Poirot. Pero sea cual sea la sentencia que reciba, será más leve que la que ha soportado durante todos estos años. Se giró hacia la ventana. La luz de la mañana trepaba por encima de los árboles, proyectando largos dedos dorados sobre el césped. Los terrenos de Langwood Hall, antaño envueltos en secretos, parecían respirar de nuevo. Poirot miró una vez más los tres rostros que tenía delante. Miranda, con sus fuerzas apenas contenidas. Jasper, marcado por la duda. Sibyl, renacida de las cenizas de la falsedad, y asintió levemente. El pasado, a mis amigos, dijo en voz baja, puede que esté enterrado, pero tiene una forma de llegar a través de la tierra. Y luego se giró, caminando una vez más hacia la tranquila conclusión de la verdad. Más tarde esa mañana, Poirot se detuvo una vez más, bajo el gran arco de la entrada de Langwood Hall, observando la llegada del furgón de correos. El cartero de uniforme gris, un hombre rubicundo con una sonrisa irónica, le entregó a Whitcomb un delgado fajo de cartas. Poirot lo observó sin especial interés, hasta que Whitcomb, tras un breve vistazo al fajo, se giró y le ofreció un sobre directamente a Poirot. «Entregado con sobre aparte», dijo el mayordomo. «Marcas de un servicio de mensajería privado». Sin remitente, Poirot tomó el sobre. Era grueso el papel fino, pergamino grueso con marca de agua. Dentro había una sola hoja de papel con el escudo de un exclusivo club londinense grabado en relieve. La letra era fina y elegante. Femenina. Poirot leyó en silencio. «Señor Poirot, no me sorprende que hayas visto a través de todo. Siempre te gustó demasiado la simetría como para dejar una verdad torcida sin corregir. No pido perdón. No hay ninguno que dar. Pero hay una cosa más que debes saber. No fue la culpa lo que impulsó a Charles a preparar su confesión. Fue el miedo. Alguien ya había descubierto la verdad. Yo no. Esa persona le dejó una nota 3 días antes de su muerte, sin firmar ni sellar. La vi una vez. Solo una vez. Doblada dentro de su ejemplar de Ovidio. La nota decía: «Tus pecados no son solo tuyos». La hija lo sabe. Eso era lo que lo aterrorizaba. No los fantasmas de los muertos, sino las voces de los vivos. Haz lo que debas, pero ten cuidado. La verdad no solo genera justicia, sino también venganza. Aún no has escuchado la última palabra. Maître Poirot dobló la carta lentamente y la guardó en el sobre. Su expresión era indescifrable. Regresó al salón, donde Miranda y Sibyl estaban sentadas en extremos opuestos del largo diván. Una tetera permanecía intacta entre ellas, y aunque no flotaba animosidad en el aire, sí reinaba una cautelosa quietud. Los largos años de mentiras acumuladas no habían dejado espacio para una intimidad fácil. Poirot se sentó junto al fuego y dejó la carta sobre su regazo. «Parece», dijo en voz baja, «que Lady Vale no fue la única persona que presionó a Sir Charles para que confesara». Sibyl levantó la vista con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres decir?» Había otro mensaje, entregado días antes de la fiesta. Una nota escondida en su agenda, entregada sin identificación. Decía: «Tus pecados no son solo tuyos. La hija lo sabe». Eso fue lo que lo impulsó a actuar. Se hizo el silencio. Poirot se volvió hacia Sibyl. «¿Lo envió usted, mademoiselle?» «No», dijo después de un instante. «No supe nada de esto hasta después de su muerte». «Lo juro», Poirot asintió. La creía. Luego se volvió ligeramente hacia Miranda. Ella no se inmutó. «Leíste algo en la galería, ¿verdad?», dijo con suavidad.
el retrato, el parecido. Lo sospechabas, pero creo que más que eso, investigaste. Los labios de Miranda se separaron, pero no dijo nada. Poirot continuó. Quizás haya encontrado correspondencia antigua, cartas que su padre no quemó, menciones de una tormenta, un amigo llamado Arden, el nombre Sybil una y otra vez en un contexto que no tenía mucho sentido. Y algo en usted. Lo supo. No quise asustarlo, dijo al fin. Quería que me dijera la verdad. No sabía que lo mataría. Sybil se inclinó hacia adelante, pero su voz permaneció tranquila. ¿Lo amenazaste? No, dijo Miranda. Le di una opción. Quería que viniera a mí, pero no lo hizo. Acudió a ti, Poirot los miró, y su voz era un hilo de hierro bajo el terciopelo. Acudió a ella porque sentía que le había hecho más daño. Tú eras su hija de sangre. Ella, por culpa, al final, necesitaba su absolución más que la tuya. Miranda apretó la mandíbula. Nunca me volvió a mirar de la misma manera después de que ella llegó. Ni una sola vez. ¿Sabes lo que se siente? ¿Ser reemplazado por un fantasma? Sybil no se movió. No pedí reemplazar a nadie. No, dijo Miranda con los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Pero lo hiciste, simplemente por existir. Poirot levantó una mano. Basta, hay dolor aquí. Pero no todo dolor debe llevar a un castigo. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Afuera, la mañana había despejado. El césped estaba empapado de rocío. Podía ver a los jardineros moviéndose. La vida en Langwood Hall recuperaba su ritmo tranquilo como debía ser. Lady Vale intentó enterrar la verdad, dijo Poirot. Usted, mademoiselle Miranda, intentó exhumarla, y entre ambas se encontraba un hombre que había pasado 30 años fingiendo no vivir a la sombra de sus actos. La tormenta que se llevó a Jonathan Arden no terminó ese día en los acantilados. Simplemente cambió de rumbo. Se giró con la voz más suave. Tienes la verdad. Lo que hagas con ella ya no me corresponde a mí decidirlo. Recogió su sombrero y sus guantes, asintiendo una vez hacia las dos mujeres, cada una navegando ahora entre los escombros de la identidad con pasos cautelosos. Al pasar junto a Whitcomb en el pasillo, el mayordomo le preguntó, ¿necesita un coche para ir a la estación ahora, señor? Poirot sonrió amablemente. Sí, Whitcomb. Creo que mi trabajo aquí ha concluido. Debo informar a la señorita Mortlake. Poirot hizo una pausa. No, que encuentre su propio final. Whitcomb inclinó la cabeza y, en cuestión de minutos, Poirot estaba nuevamente en camino a la estación, mientras Langwood Hall se perdía en la distancia tras él, como las últimas páginas de un libro difícil. Él no miró hacia atrás. Pero cuando el tren se alejó del andén rural y el cielo se volvió borroso y en movimiento, se permitió un último pensamiento. Se había hecho justicia, pero la paz, como siempre, tardaría más en llegar. Mientras el tren ganaba velocidad y el paisaje se movía con firmeza, Hercule Poirot se recostó en su compartimento, con los brazos cruzados sobre el chaleco y los ojos entornados. Para un observador casual, podría haber parecido dormitar, pero el ligero surco entre sus cejas delataba una profunda contemplación. El asunto en Langwood Hall estaba en teoría concluido. Un hombre había muerto. La cadena de causas y consecuencias se desplegaba al máximo. Y sin embargo, mientras el campo daba paso a las grises afueras de Londres, Poirot seguía intranquilo. Un detalle aún se resistía a la explicación. No en la cuestión de la culpa, sino en el diseño. Había aceptado que Miranda Mortlake había enviado la críptica nota que sumió a Sir Charles en la crisis, aunque no pretendiera que fuera fatal. Lady Vale había actuado en una represalia fría y calculadora. Sybil Arden había sido en última instancia el centro de todo, pero nunca la artífice. Y sin embargo, debajo de todo, persistía la sensación de orquestación. No de caos, sino de orquestación, como si cada pieza hubiera sido colocada con demasiada precisión
como si alguien hubiera confiado en que la culpa, el dolor y el orgullo se desarrollarían según un guión silencioso. Poirot abrió los ojos. El recuerdo de la copistería de Chelmsford, de la nota escrita con jugo de limón y del fragmento quemado en la papelera, todo volvió ahora, superpuesto a un pensamiento más agudo. Si Lady Vale había estado observando a Sir Charles de cerca, y si Miranda lo había confrontado anónimamente, alguien más todavía necesitaba saber dónde buscar. Alguien sabía del jugo de limón, del código, del libro oculto. Alguien había estado vigilando a los vigilantes. Poirot metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la libreta de direcciones que Whitcomb le había mostrado. La de Lady Vale. Volvió a hojear la entrada de la señorita Monsieur Penworth, copistería Chelmsford, y se quedó mirando la precisa letra cursiva. Los trazos eran suaves, seguros, demasiado seguros. La escritura de Lady Vale en otros documentos, sus tarjetas de visita, sus cartas, era más grande, más suelta. Esta línea era diferente. La dirección había sido escrita por otra mano. Miró más de cerca. Una leve hendidura en la página opuesta, dejada por un bolígrafo presionando desde el reverso. Poirot sacó un lápiz, lo inclinó y sombreó suavemente la página. Surgieron cartas. No es un nombre, solo un monograma puntaje. La expresión de Poirot se ensombreció. En la siguiente parada, se bajó del tren. 2 horas más tarde, estaba sentado en un rincón tranquilo de un café de Londres, esperando Jasper Gedge. Llegó con su habitual elegancia apresurada. Chaqueta de tweed, bufanda fina y un volumen de Eliot bajo el brazo. No pareció sorprendido de ver a Poirot. Tenía la sensación de que podría volver a verte, dijo agachándose frente a Poirot. ¿De verdad?, preguntó Poirot con suavidad. ¿Y por qué, señor? Porque conozco esa mirada en tus ojos. Es la mirada de alguien que no acaba de creer lo que ya ha resuelto. Poirot asintió una vez. Muy bien, entonces no perdamos tiempo. Colocó suavemente la libreta de direcciones sobre la mesa, abierta en la página familiar. ¿Tú escribiste esto? Jasper parpadeó. ¿Disculpa? No me insulte, señor. La letra es suya. Mencionó la copistería, no a Lady Vale. Creo que fue usted quien le proporcionó los medios para imprimir el telegrama. Jasper se recostó, con el rostro tenso. Yo no lo envié, no, dijo Poirot. Pero usted lo permitió. Vio la oportunidad y decidió no aprovecharla. Nunca imaginé que lo mataría. No, dijo Poirot con un tono más brusco. Pero sí imaginaste que tendría algún efecto, que trastocaría la casa Morlake, que debilitaría su control sobre el futuro de Miranda, y tal vez, te haría sitio de nuevo. Los dedos de Jasper tamborilearon una vez contra el lomo de su libro. ¿Crees que soy tan manipulador? Poirot sostuvo su mirada con serenidad. Es usted un hombre que mide sus palabras con cuidado, que comprende la influencia. No es violento, no, pero es paciente. Y resentido. Jasper no dijo nada durante un largo rato. Luego suspiró. Sabía lo del jugo de limón, dijo en voz baja. Vi a Sir Charles probándolo hace semanas. Tenía una vela, una cuchara y un pergamino. Me pareció una rareza. Entonces vi el nombre de Sibyl en el papel. Ah, dijo Poirot ahora con suavidad. Y usted comprendió la conexión, más que eso. Sabía que planeaba contárselo todo. Sabía que desestabilizaría a Miranda. Y una vez que ya no estuviera bajo su control, soltó una risa sin humor. Pensé que tal vez volvería conmigo. Poirot dejó que el silencio se prolongara. ¿Pero no enviaste el mensaje?, preguntó. No, se lo dije a Margot. O mejor dicho, dejé que lo descubriera. Dejé una de las páginas de prueba en su escritorio. Sabía que la vería. Siempre deambulaba después de cenar, husmeando en los cajones, fingiendo que ordenaba jarrones. Y escribiste la dirección de la copistería en su libro. No pensé que lo usaría, dijo. Pensé que se le pasaría. No esperaba que empeorara.
Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante con un tono más suave. Quería herir, señor. No pretendía matar. Pero en estos asuntos, la línea entre cómplice y espectador es muy fina. Jasper bajó la mirada. ¿Y ahora qué pasa? No creo que Lady Vale te nombre. Protegerá su parte. La asumirá plenamente. Quizás por culpa, quizás por cálculo. Pero yo lo sé, y tú lo sabes. Poirot se puso de pie. Te sugiero que dejes en paz a la familia Morlake. Para siempre. No esperes el perdón. Vive como un hombre que ha aprendido algo de la verdad y llévala con el peso que merece. Jasper no habló. Simplemente asintió una vez con expresión sombría. Poirot salió a la calle. El cielo londinense estaba encapotado, y una tenue luz se filtraba entre las densas nubes. Mientras caminaba por la acera húmeda, no pensó en el castigo sino en el equilibrio. La justicia, una vez más, había exigido más que una revelación. Había exigido honestidad en situaciones incómodas. Dobló la esquina, desapareció en el bullicio de la ciudad y dejó el asunto donde pertenecía, no enterrado, pero conocido. A la mañana siguiente, una suave niebla cubría la ciudad, enroscándose alrededor de las farolas y amortiguando el traqueteo de carruajes y pasos. Hércules Poirot, recién afeitado y vestido con meticuloso cuidado con un traje gris paloma, estaba sentado en un rincón de un modesto comedor de desayunos, cerca de Piccadilly, con una pequeña taza de café de porcelana delante y el Fígaro doblado al crucigrama. No hizo ningún movimiento para completarlo. El último detalle ya estaba colocado. Siempre había creído que la verdad, una vez descubierta, debía dejarse al descubierto, no maquillarse. Pero en este caso, había sido necesario actuar con moderación. Lady Vale había sido interceptada por la policía en la estación de Paddington. Un registro de su baúl personal había revelado el libro destruido, el lomo chamuscado, pero varias páginas manchadas con tinta limón aún intactas en su interior. Su silencio se rompió, pero su orgullo, al parecer, permaneció intacto. Se había negado a nombrar a Jasper Gedge, y Poirot no vio la necesidad de presionarla más. Le bastaba con conocer la secuencia completa. Le bastaba con que la justicia hubiera encontrado su forma. Un discreto golpe atrajo la mirada de Poirot hacia arriba. Un momento después, el inspector jefe Ben entró. Se quitó el sombrero y se secó la humedad del abrigo. Saludó a Poirot con un gesto y se sentó a la mesa con él. «Tenías razón», dijo Ben bajando la voz. «Todo lo que predijiste. Los mensajes ocultos, el telegrama falsificado, el intento de asustar, no de matar. Lady Vale ha confesado a su manera. Lo llama corrección de la historia. No remordimiento, claro está, sino claridad, orgullo», murmuró Poirot. «El motivo más peligroso de todos. Uno que no se ve a sí mismo. Será juzgada», continuó Ben, «pero no por asesinato. Quizás por homicidio involuntario. La corona deberá actuar con cautela, dada su posición». Poirot asintió lentamente y luego dio un sorbo a su café. «¿Y los demás?» «Sybil Arden regresa a la costa. Tiene familia allí. Gente que acaba de descubrir que es suya. Miranda permanece en Langwood por ahora. Su abogado administrará la herencia. Jasper Gedge desapareció. Salió de su piso de Londres con una nota para su editor diciendo que se tomaba un año sabático prolongado». Poirot esbozó una leve sonrisa. «¿Un hombre de letras que se retracta ante las consecuencias?» «No es de extrañar». Ben lo miró de reojo. «Lo estás dejando ir. No le queda a dónde ir», dijo Poirot en voz baja. «Y lo peor de él ya ha fracasado». El inspector se recostó en su asiento y estudió al hombrecillo que tenía frente a él. La corbata perfectamente arreglada, el delicado pliegue del pañuelo, el ordenado plato de brioche cortado en rodajas que aún no había sido tocado ante él. «¿Estás seguro de que el caso está terminado?» Poirot se encogió levemente de hombros. «Amigo, los casos no terminan. Las personas sí. Sus ilusiones, sus engaños, sus planes, todo se derrumba.
Lo que queda es el carácter y las consecuencias. Langwood Hall permanecerá en pie otros 100 años, pero lo que allí ocurrió vivirá en cada uno de ellos. Eso es justicia, no la celda, sino la cicatriz. Ben frunció el ceño. Eso es casi filosófico. El bigote de Poirot se crispó. Es una mañana para filosofar. Miró la ventana empañada, donde el mundo exterior se movía en siluetas difuminadas. En algún lugar, un vendedor de periódicos anunciaba titulares, otro escándalo, otro ultraje, pero Langwood Hall no estaría entre ellos. No esta vez. Volveré a mi apartamento, dijo Poirot levantándose con suavidad. Hay una planta que lleva días sin regar. Espero que no se haya marchitado por la desesperación. Ben esbozó una sonrisa seca. Por alguna razón, dudo que algo en tu casa se atreva a morir sin permiso. Poirot se ajustó los puños. Exactamente. Mientras caminaba hacia la niebla londinense, con el frío presionando ligeramente sus guantes, no sintió euforia ni fanfarria triunfal, solo la serena firmeza que acompaña a la resolución. Un hombre había muerto, una casa se había estremecido, y la verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo capas de dignidad y silencio, finalmente había salido a la luz. Y aunque ninguno había salido ileso, habían emergido. Y eso, para Hércules Poirot, fue suficiente. Dobló la esquina y desapareció en la ciudad. Una pequeña figura gris con zapatos brillantes, caminando no hacia el misterio, sino alejándose de él hasta la próxima.